Bueno, acá ya completé los 300 cuadros. Vemos que acá abajo, cada 10 segundos, cada 10 cuadros, tengo un keyframe para lo que es la curva de la partícula. Acá lo vemos que tengo cada 10 segundos. Hay un determinado momento en el cual el arco pasa por, digamos, queda por detrás del cuerpo, que ahora les voy a mostrar más o menos en qué parte es. Claro, en esta parte, cuando el arco queda por detrás, vemos que el pelo lo tapa. Acá, bueno, es más o menos darse una idea de cómo viene el movimiento del arco, pero lo pueden hacer sin ningún tipo de problema. Traten de seguir siempre tengan en mente cómo es el arco en los cuadros previos, en el cuadro siguiente, para darse una idea cómo hacer el seguimiento de esta parte. De todas formas, toda esta parte donde el arco queda por detrás, esto lo vamos a... obviamente de fuego acá no se tiene que ver, puesto que el pelo está por delante de lo que sería el arco. Por lo tanto acá esta parte de fuego no se tendría que ver, pero eso lo vamos a corregir, lo vamos a manejar dentro del After Effects con los canales alfa que yo tengo para este render. O sea que acá, por más que el fuego quede adelante, no me interesa, eso lo puedo corregir después. Pero lo importante es tratar de hacer el seguimiento del arco en todo momento con estos puntos que son los que generan las partículas de fuego. Y como les decía antes, si es necesario, si ustedes ven que de un cuadro, por ejemplo del cuadro 160 al cuadro 170, hay mucha variación en el movimiento, pueden agregar puntos intermedios, por ejemplo en el 165. Si ustedes ven que este puntito queda muy por fuera del arco, lo corrigen. ¿Ok? Pero en este caso quedó bastante bien el movimiento, bastante bien el seguimiento del arco cada 10 frames. Vemos que no hay un salto muy grande del arco en ningún momento. Y vemos que el efecto va a quedar bastante bien, diría yo. ¿Ok? Ahora sí vamos a concentrarnos en las partículas, puesto que hasta ahora hicimos el seguimiento. También es importante que ustedes guarden los avances que hagan, porque suele pasar que ustedes realizan todo el seguimiento de la trayectoria y el programa se tilda. Me pasó varias veces, así que les recomiendo guardar esto. Vamos a ponerle Sailor Mars, guardamos. Y ahora sí, vamos a ver el efecto de fuego, cómo lo podemos modificar. Acá de este lado, del lado de izquierdo sería, vamos a ver que tenemos los 5 puntos que creamos, que serían cada uno de estos puntitos. Cuando los seleccionamos, de este lado les va a aparecer seleccionado también. ¿Ok? Bien, volvemos al cuadro inicial, presionamos play y veamos qué sucede. Obviamente tenemos que activar la visibilidad, puesto que si no, no vamos a ver absolutamente nada. Vamos a subir la visibilidad, vamos a dejarlo en 100, a ver qué sucede. Presiono play y vemos el efecto de las partículas de fuego. Obviamente esto no me gusta como queda como un fuego muy sólido, por lo tanto vamos a modificarle algunos parámetros de acá. Veamos qué podemos modificar. Vamos a modificar la vida de las partículas. Esto quiere decir la cantidad de cuadros en los cuales va a vivir la partícula. Este fuego que lo ven acá está formado por partículas, por puntitos muy chiquititos.
esos puntitos tienen una determinada vida, que sería la duración de las partículas, desde que nace hasta que muere. Es muy parecido a las partículas de 3D Studio Max. Si ustedes ven mi tutorial sobre Super Spray, van a entender mejor todo esto. Les recomiendo que lo vean, pero si no, bueno, traten de entender que las partículas conforman este fuego que vemos acá, y esas partículas viven una determinada cantidad de cuadros. En este caso, la vida de las partículas me dice que dura 100 cuadros. A los 100 cuadros, recién la partícula va a desaparecer. Como acá vemos una gran cantidad de partículas, esto me indica que tengo que reducir la vida para que este fuego no sea tan sólido como lo vimos antes. Vemos que es como una masa sólida. Esto me indica que acá hay muchas partículas juntas. Si yo quiero reducir este efecto sólido de fuego, entonces lo que hago es bajar la vida de las partículas. Vamos a disminuirle, por ejemplo, hasta 20. Vamos a probar, presionar play. Y ahora vemos, bueno, también tenemos un efecto bastante sólido. Vamos a disminuirle un poco más. Si ustedes presionan play y se quedan, por ejemplo, en un cuadro diferente al cuadro inicial, y ustedes lo modifican, por ejemplo, yo modifico ahora, vamos a modificarlo hasta el 10%. Presiono play y ahí me parece que queda un poquito mejor, tiene más variación, no queda una masa sólida amarilla, sino que tiene algo de variación. Incluso lo podemos bajar un poquito más, pero ahora vamos a tocar otros parámetros. Les decía, si ustedes se paran en un cuadro diferente al cuadro inicial y modifican un parámetro, va a generar un keyframe. Tengan cuidado donde modifican el parámetro, porque si ustedes están en el cuadro 100, por ejemplo, o 106 en este caso, y modifican un determinado parámetro, eso les va a generar un keyframe. Traten siempre de volver al cuadro inicial, o fíjense bien que no les quede ningún puntito rojo por acá, salvo que ustedes quieran justamente que a partir de ese momento, a partir de ese cuadro, se produzca una variación del comportamiento de ese parámetro. Bien, ahora vamos a, bueno, ya modificamos la vida de las partículas, vamos a modificar quizás el tamaño de las partículas. Vemos que ahora tiene un tamaño de 200, que viene definido por esta línea que está acá, arriba. Vamos a disminuir un poco este valor a ver qué sucede. Esto lo vemos en tiempo real en el visor. Vamos para atrás y ahí vemos cómo afecta este parámetro. Vamos a modificar, por ejemplo, vamos a modificar todos estos parámetros. Yo no tengo idea para qué sirven algunos. Los más comunes son los parámetros con el 3D Studio Max, que yo más o menos tengo una idea qué es lo que hacen. Pero hay parámetros que yo la verdad no tengo ni la menor idea qué es lo que hacen, cómo afectan a la partícula. Así que esto es cuestión de ir experimentando, ir probando. Por ejemplo, Motion Random sería movimiento aleatorio de las partículas. Podemos subir este valor y ver qué sucede en el visor, si es que llega a pasar algo. Bueno, en principio no veo ningún cambio. Quizás todo el movimiento se vea un poquito mejor. Podemos modificar este zoom. Zoom sería justamente hacer un zoom a las partículas para que el efecto de fuego se note un poco más o un poco menos. Vamos al cuadro inicial a ver cómo queda esto. Presiono play. Volvemos al cuadro inicial. Y vamos a modificar ángulo o rango de emisión o ángulo de emisión. Vamos a probar a ver qué sucede si subo este valor. Vamos a movernos un poquito para adelante y modificamos este valor. Quizá todos estos parámetros que estoy viendo acá
tengan que ver con el movimiento de la partícula. O sea, acá en un cuadro, en un solo cuadro quizás no lo veamos, pero cuando esté en movimiento quizás se note un poquito más. Voy al cuadro inicial de nuevo y vamos a probar con fuerza de color, sería algo parecido. Vamos a subir este valor. Ahí vemos cómo el color de la partícula cambia. Quizás este puede agregar un poquito más de tono blanco en algunas partes del fuego. Vamos a probar presionar play y vemos que queda algo mejor. ¿Ok? Como les digo, acá yo la verdad no tengo ni la más remota idea de lo que hacen algunos de estos parámetros, pero así que les recomiendo ir experimentando con cada uno de ellos y bueno, ir viendo a ver cómo queda el fuego en este caso. En el caso que busquen otro efecto, ir probando también con los parámetros que están acá, puesto que para cada partícula, para cada una de estas partículas que vemos acá, van a tener parámetros diferentes, no van a ser siempre los mismos. Hay algunos parámetros que van a ser siempre los mismos, por ejemplo la vida, el número y el tamaño, pero después pueden tener más o menos parámetros, dependiendo del tipo de partícula que vayan a utilizar. Ok, bueno, voy a guardar esto, guardamos siempre, y como les decía antes, acá en esta parte, vamos a ir para atrás, no me importa que el fuego atraviese el pelo. Esto de acá lo vamos a tapar en After Effects luego con una máscara. Bueno, yo ya tengo renderizada una máscara para el personaje y esa máscara la voy a utilizar para tapar todo lo que sería esto. Este efecto de fuego que queda por detrás del personaje. Ok. Bueno, eso sería básicamente cómo poder hacer este fuego acá en el Particle Illusion. Yo ya rendericé sería una prueba para el arco que es la parte de abajo del personaje, para esta parte, y ahora les voy a mostrar cómo quedó en el After Effects. Voy a cerrar esto, voy a abrir el After Effects y vamos a ver cómo quedó nuestro render desde el Particle Illusion. Una cosa que me olvidé, vamos a volver al Particle Illusion. Vamos a cargar nuestro proyecto que lo habíamos guardado recién. Una cosa que me olvidé de mencionar es cómo vamos a guardar esto. La forma de guardarlo, yo lo guardé como imágenes JPG. Es lo más recomendable, no sé si lo más recomendable, pero es como yo lo hago. Me guardé todo esto como si fuera una única imagen, una imagen JPG, sin alfa ni nada. El alfa yo lo tengo directamente desde el 3 Studio Max para el personaje, para hacer la composición. La forma de guardar esto es presionar el botón rojo. Acá les dice que va a establecer el tamaño del visor al tamaño correspondiente a la resolución. Ponemos que sí. Y acá nos dice cómo queremos guardar. Bueno, acá yo ya tengo guardado un test y vamos a elegir, por ejemplo, otra carpeta, nuevo carpeta, y le ponemos test número 2, entramos y acá elegimos renders, formato, y acá pueden elegir el formato que ustedes quieran. Yo lo guardé como JPG, pueden probar guardarlo como TGA o algún archivo que guarde canal alfa, pero como les dije antes, yo el alfa para el personaje ya lo tengo en 3 Studio Max, así que lo único que tengo que hacer es la composición, o sea, tapar todas esas partes donde no quiero que se vea el fuego. Por lo tanto, yo lo rendericé como JPG. Ok, eligen JPG o el formato que quieran y eligen guardar. Y esto obviamente va a tardar su tiempo, sobre todo ahora que tengo el formato Full HD, va a tardar mucho más. Pero bueno, así es como se hace esto.
Bueno, acá desapareció el iPhone, ahí está. Bien, vamos a cerrar esto. Ahora sí voy al After Effects y les voy a mostrar cómo quedó lo que había hecho antes con un test. Vamos a ir a la carpeta, esta de acá. Importamos. Estos son, está bien, son los 300 cuadros a 30 cuadros por segundo, son 10 segundos de video. Está en formato Full HD 1920 x 1080 y vamos a ver cómo quedó esto con el fuego acá abajo. Voy a cargar primero la memoria. Acá vemos que queda un poquito desfasado el fuego, quizá tendría que agregarle más cuadros intermedios, o sea, en el tracking del arco tendría que, en lugar de 10 cuadros, en lugar de hacer el tracking cada 10 cuadros, hacerlo cada 5, por ejemplo. Pero bueno, así es como quedaría el fuego. Acá, como les dije antes, voy a utilizar una máscara para enmascarar esa parte. Y así es como quedaría el fuego. Básicamente así es como lo haría. Vamos a maximizar esto. Presiono barra espaciadora y ahí vemos cómo quedaría nuestro fuego en After Effects utilizando Particle Illusion. Ok. Bueno, y eso sería todo por este tutorial. No es la gran cosa, pero vemos que obtenemos un resultado bastante interesante, bastante bueno, para no complicarnos con el tema de partículas en 3D Studio Max. Si quieren lo pueden hacer. Hay algunos tutoriales que yo hice sobre partículas de 3D Studio Max. También hay algunos plugins específicos para hacer fuego, pero el cálculo, el tiempo de cálculo, el tiempo de render va a ser mucho mayor que hacerlo de esta forma. Sobre todo para esto, que es una rotación de apenas 10 segundos, no le veo mucho sentido a meterse en ese tipo de complicaciones. ¿Okay? Siempre que ustedes sepan cómo hacer una cosa y que quede relativamente bien, bueno, vayan por esa forma. No se compliquen la vida. Eso sería mi principal consejo de todo este video. ¿Ok? Bueno, voy a terminar este tutorial acá. Espero que les sea útil y nos estaremos viendo en otro tutorial.